Canal Historias de la Biblia presenta ¿Por qué no se encontró el cuerpo de Moisés? La historia bíblica explicada. El Éxodo fue la época de Moisés y el Éxodo es el relato de la mayor huida de la historia. Más de 2 millones de esclavos escaparon de uno de los países más protegidos del mundo. Se trata de una historia increíble con una serie de milagros, incluidos algunos de los más conocidos de la Biblia. En ese momento, los israelitas estaban dirigidos por un hombre llamado Moisés. Fue testigo de más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, con varios milagros que se sucedieron mientras Dios intercedía en favor de su pueblo. Algunos de los milagros parecen ser mágicos, como cuando la vara de Moisés se convirtió en una serpiente, pero la mayoría son manipulaciones naturales obvias, ya que Dios demuestra su poder sobre todo lo que ha creado para el bienestar de su pueblo. Moisés fue un hombre que escapó de la muerte. En el momento de su nacimiento, el faraón había ordenado que todos los niños fueran arrojados al río, y la mayoría de la gente conoce esa historia. El río Nilo estaba repleto de cocodrilos, y los egipcios creían que era necesario exterminarlos para lograr disminuir el número de israelitas. Así es como se supone que murió el bebé Moisés. Pero, al igual que José, Moisés fue criado en la corte y recibió la más alta educación en la Universidad Egipcia, gracias a la providencia de Dios. Para los judíos, Moisés es el segundo hombre más grande del Antiguo Testamento después de Abraham. Sin embargo, su tiempo como príncipe egipcio tuvo un final repentino, cuando perdió la paciencia con uno de los esclavistas egipcios y lo mató, por lo que tuvo que huir para salvar su vida. Las estadísticas de la vida de Moisés son fascinantes de leer. Pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto a la edad de 40 años, antes de volver a vivir entre los israelitas durante otros 40 años. La mano de Dios estaba claramente actuando bajo él. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente es igualmente fascinante. Si no por la zarza ardiente en sí misma, sí por las justificaciones de Moisés. Como estaba en tierra sagrada, Dios le ordenó a Moisés que primero se quitara los zapatos. Luego le dijo a Moisés que él sería el encargado de sacar a los israelitas de Egipto. Moisés dio 5 razones para no hacerlo. Primero dijo que era insignificante. Entonces dijo que era ignorante y que no tenía nada que decir. Su tercera excusa fue que no podría convencer al pueblo de que Dios se había reunido con él y se lo había dicho. Dios dijo que su poder estaría con Moisés y que haría milagros. Entonces Moisés dijo que era incompetente para hablar, pues tenía un tartamudeo que le impedía argumentar bien sus palabras. Así que Dios proporcionó a su hermano Aarón para que fuera el portavoz. Dios no ha decidido revelarnos mucho sobre las circunstancias de la muerte de Moisés. Hay 3 referencias en la Biblia a la muerte y el entierro de Moisés, y cada una de ellas da un aire místico a la vida y la muerte del gran profeta. Se determinó que tenía 120 años en el momento de su muerte. Deuteronomio 34, versículo 7. Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se debilitaron ni perdió su vigor. A pesar de su edad, Moisés todavía estaba en la flor de la vida cuando fue llamado a casa. Moisés murió solo con la espalda apoyada en una roca en la cima del monte Nebo, mirando al otro lado del Jordán hacia la tierra que le había sido prometida pero que nunca pisaría. A Moisés se le impidió entrar en la tierra prometida por su desobediencia en las aguas de Meriba Cades. Llevó a los israelitas hasta el límite de Canaán y pudo vislumbrar la tierra, pero no se le permitió entrar. Dios le dio a Moisés una visión de la tierra a la que había huido de Egipto casi al final de su vida. Moisés subió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima del Pisga. Allí el Señor le mostró toda la tierra. Números capítulo 27 versículos 12 a 13. El Señor dijo a Moisés: «Sube a este monte de Abarim y mira la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas mirado, tú también serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón». Dios explica por qué no se le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 32 versículos 51 a 52. «Porque actuaron contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriba en Cades, en el desierto de Sin, y no me trataron como santo en medio de los hijos de Israel.
Por eso verás la tierra delante de ti, pero no irás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Dios fue fiel a su promesa. Le mostró a Moisés la tierra prometida, pero no le dejó entrar. Números capítulo 20 registra el incidente en las aguas de Meriba en Cades. Los israelitas llegaron al desierto de Sin casi al final de su viaje de 40 años. La comunidad se volvió contra Moisés y Aarón porque no había agua. Moisés y Aarón fueron a la tienda de reunión y se arrodillaron ante Dios. Y Dios ordenó a Moisés y a Aarón que reunieran al pueblo y hablaran a la roca, pues de allí saldría el agua. Moisés reunió a los hombres y tomó su bastón. Entonces, aparentemente enfadado, Moisés les dijo: «Escuchen, pueblo rebelde, ¿les sacaremos agua de esta roca?». Entonces Moisés golpeó la roca 2 veces con su bastón. Números capítulo 20, 1 a 13. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo acampó en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada. Como no había agua para la congregación, se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendía contra Moisés diciendo: «Ojalá nos hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído la congregación del Señor a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar tan malo? Este no es un lugar de sembrados, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados. Ni siquiera hay agua para beber». Moisés y Aarón se fueron de delante de la congregación hasta la entrada del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces se les apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo: «Toma la vara, y tú y Aarón, tu hermano, reúnan a la congregación y hablen a la roca ante los ojos de ellos. Ella dará agua. Sacarás agua de la roca para ellos, y darás de beber a la congregación y a su ganado». Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le había mandado. Luego Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y él les dijo: «Escuchen, rebeldes, ¿sacaremos para ustedes agua de esta roca?». Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca con su vara 2 veces. Y salió agua abundante, de modo que bebieron la congregación y su ganado. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creyeron en mí, para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por eso ustedes no introducirán esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, porque allí contendieron los hijos de Israel contra el Señor, y Él manifestó su santidad entre ellos. El agua salió de la roca como Dios había prometido, pero Dios les dijo inmediatamente a Moisés y a Aarón que, como no habían confiado lo suficiente en Él para honrarlo como santo, no llevarían a los hijos de Israel a la tierra prometida. El castigo puede parecernos duro, pero cuando examinamos de cerca las acciones de Moisés, notamos varios errores. Claramente, Moisés desobedeció una orden directa de Dios. Dios le había dicho a Moisés que fuera hacia la roca. En cambio, Moisés golpeó la roca con su bastón. Anteriormente, cuando Dios sacó agua de una roca, le dijo a Moisés que golpeara con un bastón. Sin embargo, las instrucciones de Dios eran diferentes. En este caso, Dios quería que Moisés tuviera fe en él, especialmente después de haber estado tan cerca durante tanto tiempo. Moisés no necesitaba usar la fuerza. Todo lo que tenía que hacer era obedecer a Dios y confiar en que Dios cumpliría su promesa. Además, Moisés se atribuyó el mérito de traer el agua. Pidió a la gente que se reuniera junto a la roca. Moisés parece atribuirse el mérito del milagro, al igual que Aarón, en lugar de atribuírselo a Dios, y Moisés lo hizo públicamente. Dios no podía dejar que quedara impune y esperar que los israelitas comprendieran su santidad. Primera de Corintios 10, versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca que da agua se utiliza como símbolo de Cristo en 1 de Corintios 10, versículo 4. La roca fue golpeada en el capítulo 17 del Éxodo, versículo 6, al igual que Cristo fue crucificado una vez. Hebreos 7, versículo 27. Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El hecho de que Moisés se dirija a la roca en el capítulo 20 de Números podría entenderse como una imagen de la oración.
Jesús fue golpeado una vez y sigue proporcionando agua viva a los que le rezan con fe. Cuando Moisés golpeó la roca con ira, destruyó la tipología bíblica y, en efecto, crucificó a Cristo de nuevo. Cuando el Señor ordenó a Moisés que golpeara la roca en el capítulo 17 del Éxodo, pretendía establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia dice repetidamente en los Salmos e Isaías que Cristo es nuestra roca y piedra angular, herido, por ejemplo, muerto por nuestra causa, y que hará correr ríos de agua viva, por ejemplo, la salvación. Además, Hebreos dice que Cristo murió una vez por todas, y que no es necesario ningún otro sacrificio por los pecados. Así, el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez en la escena del capítulo 17 del Éxodo. De este modo, se representa a Jesús sacrificado una vez para traer la salvación. Más tarde, el Señor instruyó a Moisés en Números capítulo 20 para que solo le hablara a la roca para preservar la imagen creada en Éxodo capítulo 17. Cuando Moisés decidió golpear de nuevo la roca, rompió la imagen pintada en el capítulo 17 del Éxodo. Si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, este se habría quedado perplejo ante la imagen distorsionada, concluyendo que Jesús, la roca, tenía que ser sacrificado golpeado repetidamente para nuestra salvación. Como resultado, Dios reprendió a Moisés para que entendiera la imagen de la roca, impidiéndole entrar en la tierra prometida de forma adecuada. En el proceso, el Señor creó una nueva imagen para apoyar una comprensión correcta de la salvación. Al excluir a Moisés de la tierra prometida, el Señor demostró que no podíamos entrar en la salvación, es decir, en la tierra prometida por las obras de la ley, es decir, por Moisés, sino solo por la obra de Jesús, Yeshua. El castigo de Moisés por la desobediencia, el orgullo y la tergiversación del sacrificio de Cristo fue profundo, pues se le impidió entrar en la tierra prometida. Números capítulo 20, versículo 12. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creyeron en mí, para tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por eso ustedes no introducirán esta congregación en la tierra que les he dado. A pesar de ello, nunca vemos a Moisés quejarse de su castigo. En cambio, siguió dirigiendo al pueblo con fidelidad y honrando a Dios. Deuteronomio 34, versículos 1 al 6. Entonces subió Moisés de la llanura de Moab al monte Nebo, en la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar grande, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y el Señor le dijo: esta es la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tus descendientes la daré. Yo te he permitido que la mires con tus ojos, pero tú no cruzarás allá. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y él lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. A pesar de ser castigado por su falta de obediencia, Moisés murió con fe y honor. Moisés fue honrado como el único hombre enterrado por el Señor. Sin embargo, un evento dramático ocurrió más tarde en la palabra de Dios en este lugar, pero llegaremos a eso más adelante en el video. El periodo de duelo de 30 días superó el periodo de duelo estándar de 7 días. A la mayoría de nosotros no nos gusta despedirnos de los que nos importan. Las despedidas son duras, ya sea en los días de colegio o en el cementerio. Creemos que es apropiado que nos aflijamos como hijos de Dios, pero no hay necesidad de desesperarse, porque sabemos que tenemos dolor aquí y los difuntos no tienen dolor allá. Puede que nosotros estemos luchando aquí, pero los difuntos no. Sabemos que los difuntos están ahora en paz en la presencia de Dios. Siglos después, leemos en los evangelios que Moisés habló con Jesús en la cima de una de las montañas, pero nunca entró en Canaán en su vida terrenal. También fue enterrado en el monte Nebo, aunque no por su pueblo. En el Nuevo Testamento, según varios comentaristas, Dios enterró a Moisés en secreto y sin lápida para evitar que la tumba se convirtiera en un santuario o lugar de culto. Esto parece plausible, dada la propensión de los israelitas a la idolatría. Otro misterio tiene que ver con el capítulo 1 de Judas, versículo 9,
donde aprendemos que cuando Moisés murió, el arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esta historia abarca a Moisés y a otros dos personajes. El primero es Satanás. Satanás es descrito en la Biblia como un ángel enemigo de Dios, y por extensión, el enemigo y oponente de aquellos que siguen a Dios. Aunque todo lo que Dios creó era bueno, Génesis 1, versículo 31, Satanás eligió rebelarse contra el Señor, y muchos otros ángeles siguieron su rebelión. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 e Isaías capítulo 14, versículos 12 a 17, Satanás tentó a Eva a pecar en el jardín del Edén, y Adán la siguió en el pecado, arrojando a toda la raza humana a la maldición. El capítulo 3, versículo 16 a 19 del Génesis y el capítulo 5, versículo 12 de Romanos lo retratan como serpiente y dragón de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 1 y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, Satanás es un asesino y el padre de la mentira. Promueve falsas doctrinas y busca astutamente mantener a los incrédulos en la esclavitud espiritual. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con respecto a Satanás, la Biblia da la siguiente información. Satanás es un ser humano con una mente, sentimientos y una elección, como se ve en Job capítulo 1. Es un ser hecho y no es equivalente a Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Satanás no gobierna el infierno. El infierno fue creado como una condena para Satanás y sus demonios. Mateo 25, versículo 41. Tampoco Satanás vive en el infierno, ya que la Biblia describe cómo podemos entrar en el cielo y vagar por la tierra. Job 1, versículos 6 y 7, el diablo solo puede hacer lo que Dios permite. Job capítulo 1, versículo 12, Satanás no está en todas partes, pero supervisa una horda de demonios llamadas los poderes de este mundo oscuro y las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12, utiliza esta red para tratar de engañar a la gente. Trabaja vigorosamente para negar el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Mateo 13, versículos 3 y 4, y ciega la mente de los que no creen, para que no puedan entender el Evangelio. Corintios 2, capítulo 4, versículo 4. El segundo personaje es el arcángel Miguel. Miguel, junto con Gabriel, es probablemente el ser angélico más conocido de la Biblia. Sabemos que Miguel es un arcángel, pero ¿qué implica eso exactamente? ¿Qué ha conseguido? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y cómo encaja en el ejército celestial de Dios? Miguel es el nombre del arcángel. Este nombre plantea la cuestión de quién es comparable a Dios. Muchos padres judíos y no judíos que han llamado a sus hijos Miguel no tienen ni idea de lo que significa el nombre. No se menciona más esta referencia pasajera que ha provocado un debate entre los biblistas. No sabemos cuándo se produjo este debate sobre los ángeles, pero probablemente fue durante el entierro de Moisés. Tampoco entendemos por qué el diablo y Miguel discutieron sobre el cuerpo. El diablo estaba al otro lado de Moisés cuando llegó el ángel. El diablo reclamó la propiedad de este hombre porque había asesinado a un egipcio. Pero el arcángel Miguel dijo al diablo: «El Señor te reprenda», y el ángel enterró a Moisés. Fue un final increíble para una vida increíble. Antes de cruzar el Jordán, el pueblo murmuró por él durante un mes. A pesar de los misterios que rodean la muerte y el entierro de Moisés, conocemos algunos hechos. Uno es que la palabra de Dios es verdadera y sus profecías siempre se cumplen. Otro es que el pecado trae la disciplina de Dios y nadie es inmune. Además, Dios no siempre explica los misterios en su palabra, pero aquí está la verdad. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Salmo 116, versículo 15. También hay otra lección en Judas. Asimismo, con la fuerza de sus sueños, estos impíos contaminan sus propios cuerpos, rechazan la autoridad y abusan de los seres celestiales. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando se disputaba con el diablo el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Sin embargo, esta gente calumnia todo lo que no entiende, y las mismas cosas que no entienden por instinto como hacen los animales irracionales, los destruirán. Tomaron el camino de Caín,
corrían para obtener beneficios en el error de Belén, fueron destruidos en la rebelión de Corra. Las Escrituras nos enseñan a obedecer a las autoridades legítimas establecidas sobre nosotros, pero los falsos maestros niegan la autoridad en esta materia. No responden a nadie más que a sí mismos. Además, el grupo calumnió al glorioso. Los judíos lo describen con una narración de una disputa por el cuerpo de Moisés entre el arcángel y el diablo. Miguel se negó a pronunciar una condena calumniosa contra Satanás, sino que, dijo el Señor, lo reprendió. Los falsos maestros, en cambio, no entendían cómo funciona la guerra espiritual. Vivían en un mundo de ensueño fuera de la realidad espiritual. Blasfemaron en lugar de invocar al Señor como hizo Miguel. ¿Por qué? No entendieron que no hay que tomar a Satanás a la ligera. En cambio, eran como animales irracionales que solo funcionan por instinto. Judas los compara con Caín, que dio una ofrenda incruenta, Balaam, que solo ministró por dinero, y Corra, que rechazó la autoridad de la palabra de Dios al rebelarse contra la autoridad espiritual. Todos ellos fueron juzgados.